aquí presente y que nos verá también posteriormente el día de la fecha. Mi nombre es Julián Contreras, asesor editorial y además moderador del Club de Lectura junto con Florencia Castillo, aquí presente. Flor, ¿cómo estás? Hola, buen día, Juli, buen día a todos los presentes. Muy contenta y muy emocionada de hablar de este maravilloso libro que la verdad es que desde que lo leí no puedo dejar de pensar en él. Absolutamente, y seguramente no solo vos, sino también todas las personas que lo han leído, porque estamos con Melisa Osuna, autora de El lugar feliz y otros cuentos. ¿Cómo estás, Melisa? Aquí tenerte un sábado a la mañana. Buen día, arranqué temprano, así que ya para mí es cerca del mediodía, estoy pensando en el almuerzo ya, chicos. Bueno, gracias por lo que dicen. Me quedé con eso, me quedé pensando en el libro. Bueno, cuando quieran hacemos el tour turístico por González Catán para recorrer los lugares, los que todavía están en pie, porque hay algunos que ya no existen. Muy lindo. A ver, yo ya he tenido oportunidad de hablar con vos en las presentaciones y en charlas anteriores, pero siempre amerita tu obra un análisis más o un redoble de apuesta por todo lo que contiene y además por las reimpresiones que ha tenido y que sigue teniendo actualmente, cómo estás experimentando toda esa repercusión de gente que quiere seguir leyéndote, por supuesto. A ver, ¿se me escuchó la pregunta? De Se escucha la varias pregunta. escuelas de literatura, de varias escuelas Meli, te estamos perdiendo. A ver, se te congela por me momentos, dijo Meli, a que ver. quiere trabajar la obra con... Qué raro. A ver. No, dice que está bastante bien Ahí te la señal. retomamos, ahí te Avísenme cualquier retomamos. cosa. ¿Estamos? Sí, Perfecto. Les decía que en particular me pasó esta semana que una colega, profe de literatura de varias escuelas de acá de la zona, se contactó conmigo para decirme que le gustaría trabajar la obra en las escuelas en las que trabaja para abordar el tema de la identidad y cómo la literatura puede estar en el lugar en el que uno vive. Así que nada, súper emocionada por eso. Y bueno, vamos a ver qué sale. Pero eso también entra dentro de las cosas que no me esperaba, como toda la gente que no conocía y que se contactó conmigo. totalmente, muy lindo lo que está ocurriendo con este libro. Recién quiero recuperar un comentario de Pablus, que está aquí presente. Agradecemos a la gente que se suma al Google Meet el día de hoy. El lugar feliz es uno de los libros más hermosos que leí en el último tiempo. Gracias, Pablo, por tu comentario. Y creo que muchos podemos coincidir en ello, pero yo voy a ir al grano, voy a ir al hueso con cómo está formada la obra y preguntarte cómo fue el proceso de escritura, cómo se te iban ocurriendo las historias o por qué esa selección de historias respecto a el lugar en donde vivís, de González Catán, de zona oeste, ¿por qué esa selección de historias? ¿Qué es lo que te llamó la atención de cada una de ellas, más allá del hilo conductor, que es el sitio geográfico? Yo creo que lo fundamental es la construcción del relato oral a partir de las vivencias de mis abuelos. La obra está atravesada, creo que en un 90% por las cosas que viví con ellos o que ellos me contaban. En un momento de mi carrera profesional empecé a trabajar en una radio de la zona y hice todo lo que es la investigación histórica. Mi idea era escribir sobre historia, pero no soy historiadora, entonces, bueno, en el medio de la pandemia y todas esas ideas que nos atravesaron y que nos impulsaron a hacer cosas, dije, bueno, a ver, podría agarrar todo este material que investigué en algún momento y plasmarlo desde otra manera, ¿no? Desde la mirada literaria. Y un poco también, se hizo la luz, chicos, un poco también reivindicando la mirada que se tiene del conurbano, que siempre se lo muestra como un lugar horrible, que, a ver, como siempre aclaro, sigue siendo un lugar horrible, sigue siendo un lugar atravesado por la inseguridad, pero también pasan cosas lindas. Entonces, como suelo decir cuando presento el libro, la felicidad está donde uno la encuentra y no tiene que ver con que sea un lugar bellísimo, sino encontrar las pequeñas cosas. Totalmente. Acá aprovecho para leer el comentario de Griselda, justamente muy pertinente al respecto, que dice: soy de Catán y este libro nos da la oportunidad de resignificar cada uno de los lugares. La obra de Emily fue una bomba en Catán City.
Comenta. ¿Sabés qué? Algo muy interesante que me pasó también, digo, cuando uno escribe una serie de relatos, les debe pasar a la mayoría de ustedes, tiene más afinidad con alguno en detrimento de otros. Y lo que me pasa en particular cuando recibo un comentario de la obra es ver cómo cada uno va seleccionando cuál es el que más le gusta, cuál es el que más le llega, pero por ahí por los recorridos que cada persona hizo en el lugar. O sea, tengo mucha gente que me dice, ay, no, el cuento que habla sobre el colegio La Salle, el colegio de los curas, me encantó porque yo estudié ahí, o el que te dice, ay, no, el que habla sobre la municipalidad, que era la Quinta de Corn, me gusta porque, nada, mi abuela vivía cerca, ¿no? Entonces, ese recorrido también está bueno, ver cómo cada uno le va dando el valor en función de la vivencia de cada uno. Totalmente, y además una característica que tienen la mayor parte de los relatos es cómo comienzan y cómo anteponen, por ejemplo, en vez de ingresar con datos duros históricos, tenés frases como, por ejemplo, cito Campo de Flores. Adelina apresuró la tarea, se sentía sucia por haber elucubrado tan vil mentira con la ayuda de su vecina, mas no tenía otra alternativa. Después, Flores de Lino, por también citarlo, Catalina llegó a González Catán en una cálida tarde de diciembre. Es interesante porque en esa construcción del cuento es, no digo distanciar al personaje de la fuente histórica, pero sí tener ese desafío de trabajarlo desde la perspectiva de la arista literaria. Es como armar un cuento de San Martín o un cuento de Mariano Moreno, y está esa cuestión de mezclar la técnica narrativa con la base histórica, preguntarte cómo te resultó esa experiencia, si te fue desafiante, esa cuestión de equilibrar la historia con lo lírico de tu escritura. Fue muy difícil, sobre todo en las dos primeras historias, que son las que están más cargadas de contenido histórico y de datos bibliográficos. Entonces, como que es más, también me ha llegado el comentario, sobre todo con respecto a la primera historia, que es la que habla de Mauricio González Catán, quien dona las tierras para que se emplace el pueblo y la estación, que está tan atravesado por la historia del país. Hay tantos datos que a veces pienso que incluso me quedé corta con la construcción que hice, porque bueno, no tengo que tirar spoiler, ¿no? Pero la idea es que va mostrando cómo él está atravesado por las luchas entre unitarios y federales, es perseguido y víctima de la política de Rosas, bueno, hace investigaciones en cuanto a la medicina súper importantes para el desarrollo de nuestro país, y la muerte que está incluida en el relato es real, hay registros históricos que él murió de esa manera tal cual lo cuenta en el relato. Entonces, bueno, cómo tomar todo esto que me parece súper representativo y súper interesante y llevarlo a la literatura. Y bueno, ese por ahí es uno de los cuentos con el que, si bien tiene detalles maravillosos, me siento como que le falta más construcción. Pero bueno, es uno de los más elegidos también. Sí, y además el desafío de, digamos, representar la dimensión interior o la emotividad de estos personajes, también en relación a su pasión por la ciencia o la educación, en casos concretos también el espacio del colegio, y de cómo esa historia, la historia de González Catán fue construida por personas que estaban enfocadas no en un pensamiento individual, sino colectivo, la cuestión de que estaban haciendo cosas por el bien común o en nombre de una comunidad. Entonces es interesante poder restituir la dimensión de lo colectivo en estos relatos, y más acentuando lo que es la naturaleza oral en la cual te basaste. Uh-huh. Sí, tal cual. Me pasa también con lo que es la historia, la que sigue, que es la historia de la maestra Valle, que es una maestra emblemática en la zona. Bueno, tratar de ir recopilando los registros que hay sobre ella y llevarlo también, o sea, fue muy difícil ficcionalizar un personaje tan fuerte y con un anecdotario tan amplio, ¿no? Porque en el testimonio oral, como te decía recién, y en algunos libros que hay que recopilan las memorias del lugar,
están muy marcadas las actitudes y ciertas situaciones de ella, así que bueno, fue difícil y también es otro de los más elegidos porque digo, la mayoría se identifica con la idea de la maestra, con las escuelas que la maestra construyó, con los lugares, así que sí. Hermosísimo. Después voy a continuar el cuestionario, pero antes introducir a Flor. Flor, si tenés alguna pregunta para hacer a la autora del día de hoy, bienvenido sea. Sí, la verdad es que, bueno, como les dije desde un principio, a mí el libro me encantó, yo lo leí mientras estaba viajando, y la verdad es que personalmente no conozco a González Catán, pero me sentí como si estuvieses hablando de mi barrio, del barrio donde crecí. Eh, Me pasó, por ejemplo, con Corazón de Tiza, que me emocioné con el final, era un desastre yo llorando con el final de Corazón de Tiza, y Flores de Lino, que me encantó, me fascinó. Me sorprende mucho que digas el hecho de que te faltaron datos, porque siento que cada cuento es muy completo para contar cierta historia y la verdad es que en cierto modo te dan muchas ganas de visitar cada lugar del que hablas. Me parece súper valedero también el hecho de que hayas utilizado tantos datos históricos para generar estas historias, que es una forma súper fácil de adentrarse en lo que es la historia de González Catán. Mi pregunta es, ¿tenés intenciones de continuar haciendo este tipo de historias? Sí, pero estoy trabajando en una segunda parte, sobre todo a partir del pedido de la gente, porque bueno, se van sumando y bueno, deberías haber hablado de este tema, del otro, pero no es tan fresco lo que estoy abordando, sino que tiene que ver más con una cara más oscura, más de los mitos, de los misterios que hay en el lugar, que son súper abundantes también. Así que bueno, estamos en eso. Y la idea es por ahí incorporar en cada una de las historias mayor cantidad de personajes cotidianos. Así que bueno, sí, algo de eso va a haber. Pero ya te digo, no tan fresco. Además me pasa, por ejemplo, que hay lugares que muchas personas me dicen, ay, me gustaría conocerlo y ya no existen, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta esto también. Por ejemplo, los campos de lino y el río y toda esta cuestión del balneario que se menciona muchas veces, ahora es el relleno sanitario del SEAMSE. Entonces, bueno, también ir tomando cómo fue alterándose el paisaje urbano. Pero sí, algo hay, estoy trabajando en eso. Quiero votar a favor también del recorrido turístico por González Catán, me parece que cuando yo estoy de acuerdo, yo me sumo. Y me parece que está buenísimo también el conocer qué pasó con esos lugares, ¿no? Así como nos estás contando ahora, está muy bueno conocer el qué ha pasado con ciertos lugares, en qué se convirtieron, qué son el día de hoy. Está muy bueno, la verdad. Hay dos lugares emblemáticos que no están en la primera obra y que estoy pensando qué hacer para la segunda. Uno es la ciudad de Campanópolis, no sé si la vieron alguna vez en redes, es como una aldea medieval que está en Catán y tiene visitas guiadas que se hacen los sábados, así que bueno, estamos viendo a ver si por ahí vamos de visita. Y otro lugar que tampoco incluí en el primer libro es la Fundación del Padre Mario, pero bueno, porque está atravesada por cuestiones religiosas, políticas, económicas, entonces es como un poco complicado abordar el tema. Pero bueno, también están ahí pendientes como dos lugares importantes que hay en el lugar. Yo me mueve todo el tiempo, perdón. Y que bueno, quedan pendientes, lo mismo que algunas historias que ya estaban escritas y bueno, están ahí a la espera, están cajoneadas. Hermosísimo. Flor, no sé si tenés algo más para agregar. No, yo la verdad que ya me quiero mandar a la parte con spoiler. Así que hasta que pase. Bueno, ya podríamos comenzar, ¿no?, con la parte para spoilers en ese caso. Tengo entendido que la gente aquí leyó la obra y además es muy interesante cuando desglosás determinadas cuestiones del libro. Bueno, como acabo de decir en muchos cuentos, ella comienza anteponiendo el personaje histórico, pero presentándolo como personaje, y hay un ejercicio interesante que hace en un texto, por ejemplo, en Volver al Futuro, que a mí me pasó algo muy interesante con ese cuento, y es que por ahí venía de
de leer cuentos con una impronta muy propia y de pronto mete esa referencia a esa célebre película y es muy interesante cómo tocas fibras sensibles con la mención, con esa referencialidad, pero por el juego interesante que haces en ese cuento. Déjame que te diga algo en particular, ¿sí? Hay dos historias para las que pedí autorización para publicarlas y una es esta, porque el personaje que menciono, que es el señor de Rossi, está vivo y realmente cuando yo era chica tenía esa sensación de, nada, miraba Volver al Futuro y se copiaron del vecino de acá a la esquina, que era amigo de mi abuelo y que inventaba unas cosas geniales y para mí verlo era ver al Doc Brown. Y para publicar ese cuento le pedí autorización a la familia porque, bueno, él estuvo en una situación de salud durante el año pasado, pero bueno, espero que lo haya leído porque además es una persona a la que quiero muchísimo. Y otro cuento para el que pedí autorización es el que habla sobre el teatro. Pero bueno, ahora vamos al teatro. Vamos al teatro, pero también creo que yo me focalizo en Volver al Futuro porque más allá de la referencialidad, creo que ahí reconstruiste un mecanismo que creo que la mayoría o casi todos y todas tenemos cuando somos niños, que es identificar a alguien, un parecido y revestirlo de esa figura heroica y además esa cuestión de la figura del inventor. Es como todo nene o nena se siente fascinado cuando encuentra un inventor en el vecindario o en la familia y está esa cosa de perplejidad muy dulce, muy linda, que en muy pocos párrafos trabajas muy bien. Sí, además Carlos de Rossi tenía esta cuestión, esta impronta de científico loco y de hacer cosas que por ahí eran súper extravagantes, porque así como tenía un estudio de música donde te enseñaba a tocar el teclado, hay varias referencias, sobre todo mi madre me ha contado un montón de veces que una vez hizo un auto eléctrico que parecía un plato volador y que lo veían pasar por la calle y todos se reían porque ahí va el platillo volador y era así como una construcción en el relato oral. Y sí, es uno de esos personajes que marcaron mi infancia, sobre todo, de verlo, como vos decís, con cierta admiración y ver en esa persona algo que rompe con lo común y con lo cotidiano, y sin embargo forma parte de lo cotidiano en la vida de uno. Absolutamente, y además de ello también el siguiente cuento que es Los misterios del teatro, que ahí si querés desarrollar un poquito más cómo fuiste construyendo ese cuento en particular, ya que tuviste también que pedir autorización para incluirlo en esta colección de cuentos. Ay, ahí me encantaría tirar un dato, pero me lo dijeron en secreto. Pero nada, me puse a pensar que obviamente el teatro es un lugar emblemático dentro de la ciudad, muy importante, además cómo se formó, porque el teatro se llama La Cochera justamente porque empieza en un garage, después logran conseguir el lugar, y siempre pensamos, o sea, estamos atravesados por la cuestión literaria del fantasma de la ópera, de pensar que en todos los teatros está esta cuestión del misterio del teatro. Entonces dije, bueno, vamos a ponerle una historia de fantasmas al teatro sin que haya fantasmas reales, ¿no? Y un poco mezclé también en esta historia ciertos recuerdos que tenía cuando justamente con Chiche de Rossi, que tenía el estudio de órgano electrónico, hicimos una presentación en el teatro. Entonces, bueno, como que mezclé un poco la memoria, jugué con eso para hacer el recorrido por lo que se ve tras bambalinas, que es un lugar que recorrí. Y bueno, ahí surgió la idea de, bueno, que haya un fantasma, pero que en realidad sea de mentira. Así que bueno, y después de escribirlo, charlé con las chicas del teatro, que son unos personajes súper entrañables, con un acervo cultural que te deja con la boca abierta, y me contaron algunas cuantas cosas que nada, me dan ganas de seguir escribiendo y pensando en esos fantasmas que tal vez no son tan inventados. Me encanta porque hay un amor profundo no solamente a las historias en sí, sino a las personas que te transmiten esos pedazos de historias para componer esta obra, estos textos. Sí, además todo lo que se fue sumando después, por eso digo que estoy pensando en una segunda parte, que si bien es más oscura que la anterior, tiene también los detalles de
de esta frescura que tiene la construcción del relato y de la identidad de cada lugar. Porque sí, me encontré mucho con la referencia de no hablaste de esto, me gustaría que aparezca mi mamá, por ejemplo. La verdad que es asombroso eso. Lindísimo, lindísimo, y creo que estamos en condiciones de permitir que el público hable. Si alguien quiere abrir micrófono para comentar qué le pareció la obra, si la leyó, cuáles fueron sus textos favoritos, alguna crítica que le quieran hacer a Melissa, con todo respeto, pero quien quiera hablar en este momento, que hable ahora o calle para siempre. Eliana abrió micrófono. Eliana. Yo soy la mamá, si querían escuchar chicharras, estoy acá abajo del tilo. Un pájaro acaba de sorprenderme recién con un regalito. Sobre las historias, bueno, yo creo que es una construcción que Melissa viene haciendo en su interior desde que nació. Que hubiera sido en González Catán o en cualquier otro lugar. Todos los lugares están llenos de historias. Si le hago críticas, obvio yo soy profesora de literatura y me puedo poner en un lugar muy duro, ¿no? Melissa está en un proceso de construcción, de crecimiento como persona que escribe y está teniendo un éxito, yo creo que sorprendente. Escribe muy bien y ha hecho su trabajo periodístico de recopilación de los intereses de la gente, por eso su obra tuvo tanto éxito. Tiene que hacer la segunda parte, tiene que hacerla pronto. En esto de la vida cotidiana y de los tiempos, sé que le va a costar mucho, tiene hijos chicos, trabajo y demás, pero esta segunda parte tiene que salir pronto porque va a ser un éxito mayor que el primero seguramente. Y bueno, estoy muy orgullosa de ella. Todas esas historias que ella cuenta son parte de mi vida también y son parte de la vida de mucha gente en lo que es la localidad. Eso es lo que la llevó a tener así un éxito de ventas sorprendente. Creo que también va a ser muy enriquecedor para el trabajo en las escuelas, porque está atravesado por la historia, como ella decía, por lo local, y va a ser muy enriquecedor para el trabajo de los docentes su libro. Así que va a tener que hacer una tercera reimpresión muy pronto. Los saludo a todos, les agradezco este espacio y bueno, estoy muy orgullosa de mi hija. Muchas gracias, Eliana, hermosas palabras y no puedo hacer más que coincidir en todas ellas. Todo el impacto que produce y que sigue produciendo, ¿no? Y interesante, no solamente recoger la información en sí, sino los intereses de un pueblo o los intereses narrativos de una comunidad. Creo que eso es el aspecto interesante que tiene el lugar feliz. Voy a decir algo a mi favor, Julián, porque todo el mundo va a decir, ay, es la madre, le está tirando flores porque es la madre, pero que me diga todo lo que acabo de decir, sabiendo el criterio con el que corrige como profesora de lengua, creo que hoy ya me llevo un montón de flores, quiero que sepan, porque la he padecido como profesora en su momento, y la he padecido como correctora, le he dado textos para que los lea y decidí no dárselos más porque me hace pelota, así que prefiero dártelos a vos que me tratas con un poco más de cariño. Así que me siento honrada con sus palabras. Hermosísimo, hermosísimo. Y a ver, voy a empezar a señalar no con el dedo, sino con la voz. Quisiera que hable, ya que la mencionas en la parte de agradecimiento, si tuvo un rol muy significativo, a Griselda, si quiere abrir el micrófono. Si no quiere abrir el micrófono, puede dejar el comentario en el chat de Google Meet, pero me gustaría conocer su experiencia con tu texto. Mi lectora cero es Griselda. Wow, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No me lo esperaba, muchas gracias. Yo soy fiel seguidora de Meli. Meli fue mi profe. No tenías que contar esa parte. No, pero voy a la parte ahora de que es una gran amiga, que la verdad es que, por suerte, después de muchos años de quizás estar un poco desencontradas, los textos nos volvieron a unir, los libros. Y tuve la oportunidad, como dijo recién, de ser la lectora cero
también se escucha a mi perro, perdón, ser la lectora cero, ella me dio la posibilidad de comenzar a leer los cuentos antes de que salgan a la luz, y súper orgullosa de eso, y súper orgullosa de Meli, de la capacidad que tiene como escritora, de la capacidad que tiene como lectora, y de la magnífica persona que es. Más allá de lo literario y de, bueno, de tener este encuentro ahora en base a este hermoso libro, que también la empujaba continuamente a que lo saque. Se le decía, va a ser una bomba, va a estar súper bueno, y ella con sus inseguridades a veces me decía, y no sé, ¿vos qué pensás? Cuando me los pasó, me tomé el trabajito de leer uno por uno, súper tranquila, tardé un montón, pero me los leía súper tranquila, y hice una planilla de calificaciones, ¿no? En donde le otorgaba cantidades de estrellas a cada uno de los textos y a cada uno de los cuentos, y bueno, después yo le di mi devolución. Pero enamorada de la pluma de Meli, enamorada de su persona, y sobre todo enamorada de cómo resignificó a Catán City, como le decimos nosotros, y la mirada que más allá de los catanenses que podemos llegar a tener ahora sobre estos textos, es cómo también ella mostró al mundo y el país, porque sé que anduvo por todos lados el libro y está llegando a un montón de lugares, cómo es Catán, ¿no? Cómo es el conurbano, que no es tan trágico como lo plantean en un montón de lugares. Así que bueno, esa es mi humilde opinión, y Meli, te quiero muchísimo. Y yo también. No me avisaron que era para llorar este encuentro también. Esa parte la omitieron en el contrato. Bueno, gracias. Sé que Griselda está un poco enojada porque de los últimos textos no fue lectora cero, pero pronto le van a llegar. Un beso. Gracias, Julián. Gracias a vos, Griselda, por tus palabras. Tiene que haber una continuación que diga, Griselda tenías razón con lo que dijo, realmente, porque uno no siempre tiene la confianza con sus propios textos, pero no, además no tengo confianza con nada. Soy una de las personas más inseguras que hay en el mundo, entonces voy a pensar todo 38 veces antes de hacerlo. Y sí, incluso me pasó en la primera entrevista que tuve con Janina, que dije, bueno, sí, el libro lo va a comprar mi mamá y un par de amigas. No, me dice, nunca pienses eso porque no sabes qué alcance vas a tener. Y bueno, acá estamos charlando. Acá estamos, y además quiero traer a que abra micrófono, si lo desea, si quiere y si puede, a alguien que tuvo una especial incidencia en el desarrollo de este libro, que es Pablo Bauchero, que lo mencioné junto con Erika Vera. Así que, Pablo, si querés, si podés abrir micrófono, que sería muy interesante conocer tu perspectiva. No tiene micrófono, perfecto. Me dejó pagando, ¿eh? No hay problema, Pablo. Hay que mostrar también que en mensajes él puso recién que él sabía que iba a tener el éxito que tuvo el libro. Puso, yo sabía que el lugar feliz iba a ser el hit que es hoy en día. Así que creo que eso dice mucho también de la importancia que tiene la gente que te rodea, Mary, para incentivarte a que el libro salga, porque la verdad es que no podemos hablar de muchos libros que se hayan agotado en la primera semana. 3 días me duró, fue algo que me sorprendió por completo. Recuerdo todavía, bueno, hace poquito repasaba el mail que mandé y les decía, es muy pronto para pedir la segunda impresión porque en 3 días no tenía más ejemplares y ni siquiera se había promocionado, todavía no había salido ni un flyer de la editorial y yo ya no tenía más. Y bueno, ahora estamos esperando la tercera reimpresión también porque bueno, sigue habiendo demanda. Así que nada, ahí Pablux comenta y sí, no llegué a leerlo, ahora lo van a leer ustedes, pero siempre digo que es uno de los padrinos de mi obra porque es esa persona maravillosa que se quedaba conmigo diciéndome, dale, vos podés, bueno, sigue apoyándome en todo lo que hago y bancándose mis inseguridades sobre todo. Completamente, y vos lo referías a él junto con Erika como padrinos, ¿no? Y sí. A ver, no todo escritor
no en todos los casos, no solamente en las obras publicadas de Tayel, sino en general, contar con un acompañamiento en el proceso de escritura, porque como vos bien decís, por un lado es la cuestión de la inseguridad del autor mismo respecto a sus propios textos y además contar con alguien concretamente como Pablo, que además tiene bastante cancha en lo narrativo, me consta, también es un andamiaje muy importante. Sí, tal cual, en el medio del proceso también, bueno, tuvimos que trabajar juntos y yo creo que eso me ayudó un montón y bueno, sigo insistiendo con que es uno de mis padrinos literarios, así que lo voy a seguir torturando con eso por mucho tiempo. Absolutamente, y a ver si tengo suerte esta vez porque quisiera que abra micrófono una persona que conociste posteriormente en el contexto de la familia Tayel y que se hicieron íntimas amigas a pesar de la distancia, así que quiero invitar a la Perla del Norte, Clarisa Cruz, si puede abrir el micrófono, si no puede dejar un comentario en el chat de Google Meet, que para eso estamos, así que Clarisa, si puedes decir palabras. Creo que sí anda el micrófono. Excelente. ¿Se me escucha? Sí, Te ¿verdad? escuchamos perfecto. Sí, quería hablar hace rato y me ganó la mamá de Meli. Meli tiene, por un lado, la madre de profesora de literatura y por el otro lado me tiene a mí que también soy profe y creo que con su mamá pensamos lo mismo sobre la escritura de Meli, que es muy buena, y también como exigirle ciertas cosas, ¿no? Para que, creo que toda exigencia viene para que vos mejores, para que sigas siendo mejor de lo que ya sos, ¿no? Obviamente, la exigencia no es para algo malo, sino para que vos puedas desplegarte en tu máximo potencial, porque sos muy talentosa. Lo que yo quería comentar, fui anotando varias cositas, quería preguntarte primero sobre cómo manejas esa responsabilidad que la gente es como que te carga, ¿no? Como esto que decía, tenés que nombrar a mi mamá, tenés que hablar de esto, sabiendo que es un lugar muy conocido, ¿y cómo vos lo manejas? ¿Dimensionás esa responsabilidad o no? Lo manejo con absoluta irresponsabilidad, estrés y pérdida de cabello. Sí, Vamos mal. me pasó que antes de empezar a pensar y a darle forma al libro, había dejado un comentario en un grupo de Facebook que hay de la ciudad, preguntando qué historias deberían estar incluidas en un libro de cuentos sobre la ciudad. Yo creo que al día de hoy esa publicación tiene más de 1000 réplicas y comentarios, o sea que básicamente es imposible responder a todas las demandas de la gente, pero bueno, trato de hacer lo mejor que puedo, sobre todo con aquellos con los que uno tiene más afinidad y más llegada, o sea, alguien que no conozco no me llega tanto como el vecino que me dice, ay, podrías haber nombrado a mi mamá, que fue la primer maestra jardinera del primer jardín de Catán. Entonces, bueno, tiene como otro valor ese comentario que aquel que te dice, no, porque una vez en tal barrio vimos un ovni. Bueno, sí, hay como que voy haciendo una diferenciación y una discriminación bastante autoritaria y bastante subjetiva, pero sí, y el pelo se me cae también. Bueno, lo traigo a esta colación porque me hace acordar un profe de acá, de Santa María, que en una charla nos pusimos a debatir sobre el concepto de literatura regional. Si nos enfocamos, digamos, en ese concepto en la región donde nosotros vivimos, según este profe, es como un concepto cerrado, porque estaríamos hablando de un lugar y de cosas que solamente las personas que viven ahí se pueden sentir identificadas. A mí me pasó, por ejemplo, con tus relatos, porque yo no vivo en Buenos Aires, ni siquiera sabía que conurbano implicaba como una cuestión negativa, hasta que vos me lo explicaste. Yo digo, pero no entendía nada. A medida que fui charlando con vos y leyendo otras cosas, es como que fui entendiendo
me acuerdo que en un libro lo dijiste, González Catán es lo, no sé cómo me habías dicho, como la zona marginal o algo así me habías dicho de Buenos Aires, y yo ahí recién como que dimensioné esa cuestión. Yo cuando leí no, hiciste un buen laburo porque cuando leí no tuve esa percepción. Pero, o sea, está bueno esto que vos, si tenías un objetivo que era mostrar lo bueno de González Castán, lo lograste con tu libro. No había dimensionado esa cuestión negativa que al parecer es común con todas las personas del conurbano, y yo de eso desconocía, la verdad. Bueno, yo soy de la montaña, así que desconozco de todo. Pero está bueno, digamos, si ese era tu objetivo, lo super lograste. Sí, ahora no lo vamos, como dije, con lo que estoy trabajando ahora, no lo voy a reivindicar. Calculo que todas hasta ahora son historias bastante más oscuras. Todavía no mencioné este tema de la inseguridad, sí de la basura. Digo, en González Catán estamos atravesados por el relleno sanitario del SEAMSE, con todas las luchas que en la ciudad hubo al respecto. Así que bueno, este primer libro es más pintoresco, más pensando en el pasado de la ciudad y en todas las memorias que construyen y que traen todos los primeros habitantes. Y bueno, ahora por ahí hagamos algo más contemporáneo, oscuro, con fantasmas, monstruos y esas cosas. Bueno, pero igual quizás sirva, es como un reclamo social, ¿no? Quizás sirva para que si está plasmado en un libro alguien le dé bolilla y dé soluciones a todas esas problemáticas. Creo que abarques esas dos perspectivas está genial. Lo bueno y lo malo, y veamos qué hacen con todo eso. Sí, un poco respondiendo a lo que vos decías también, lo que estoy pensando es por ahí incluir, como dije más temprano, más personajes y más situaciones en cada uno de los relatos. Como que no sea algo tan simple y tan breve, sino bueno, a ver, en este recorrido que hace el personaje se encuentra con este que tenía el kiosco, que era emblemático, con este taxista que estaba en tal lugar, que es un poco el reclamo también, ¿no? Que se mencione a la persona común del barrio. Sí. Mencionó un perro en el primer libro, chicos, a ver. Después de la historia del perrito, ¿qué le pasó al perrito? Pobre? Bueno, sí, después de que mencioné un perro, tengo que mencionar por lo menos a la maestra del barrio. Y medio González Castán, no me nombraste a mí. Seguro. Y tal cual. Son así. Quieren sus 5 minutos de fama. Excelente. Clarisa, no sé si tenés algo más que agregar, porque además están cultivando una amistad muy linda y muy palpable con Meli. Han compartido transmisiones en vivo con los célebres domingos antibajón. Entonces es interesante ver esta interacción, esta sinergia que hay entre ustedes, siendo que aún no se conocieron físicamente. Confiamos en que cuando pase todo esto, vacuna de por medio y normalidad recobrada, realmente sería un encuentro épico el que haya entre vos y Meli. Es como Borges y Bioy para mí, o mucho mejor, el caso desde mi perspectiva, porque realmente las dos son talentosas, pero además creo que reivindican algo muy lindo, que es la literatura como posibilidad de conectarse y como posibilidad de aprender de la otra persona también. Dos cosas voy a decir. Primero, Instagram ahora permite vivos de más de 2 personas, así que Juli, está sonado, te vamos a convocar al primer vivo multitudinario. Y segundo, que como soy una persona muy impulsiva, estuve averiguando los costos para ir a visitar a Clarisa y caerle así de sorpresa en la casa. Pero bueno, esta cuestión de volar con el barbijo y la inseguridad me dio un poco de miedo. Pero en cualquier momento le golpeo la puerta y le digo, Perla, vine. ¿A dónde vamos a tener que ir, Melissa? No tengo auto todavía. No llegamos en auto, quédate tranquila. Hay que ir en avioncito. Vivo en la montaña, tengo que ir caminando. Sí, la verdad es que todas estas uniones, conexiones literarias se produjeron en parte gracias a la pandemia y por las redes sociales. Yo no era una persona muy activa en redes en cuanto a lo literario,
me fui haciendo desde el año pasado, ¿no? Y en toda esa experimentación de conocer gente, bueno, ahí le encontré a Meli, que inclusive nos escuchábamos en otras situaciones, por ejemplo, en un programa de radio y nos saludábamos desde ahí. Entonces, como que pegamos onda desde el principio. Y está bueno porque yo aprendo de ella mucho y compartimos muchas cosas y creo que somos como hermanitas literarias. Hermosísimo, hermosísimo. No quería dejar pasar esta oportunidad de conocer tu testimonio y tu experiencia, Clary, así que muchas gracias por tus palabras. Y la verdad, Meli, muy lindas recepciones aquí en el club, no solamente desde la parte de lo técnico o desde lo literario, sino también todo lo que encierra en sí la elaboración de un libro como este, Lugar Feliz, y enterarnos de que vas a redoblar la apuesta, de que estás enfilando tus historias esta vez por un lado mucho más oscuro. Preguntarte al respecto de esto, si tenés o si has tenido como lecturas de apoyo o material de apoyo, decir, bueno, quiero esto, voy a empezar a leer esto. ¿Cómo te ves encaminada hacia ese lado oscuro, por así decirlo, entre comillas? Uy, sí, sin lugar a dudas. Bueno, empecé, estoy leyendo mucho del señor Cristian González, que me parece que es un crack en cuanto a esta oscuridad. La Liga Literaria también me resultó muy inspiradora, porque bueno, ellos hacen este ejercicio de tomar ciertas historias de el barrio y llevarlas a la literatura, así que bueno, creo que son muy inspiradoras, por más que, bueno, había muchas historias que ya las tenía escritas, ir también revisándolas y dándoles el toque. Excelente, excelente. A ver, yo no tengo nada más para agregar respecto a lo excelente que es tu obra. Y yo insisto, vuelvo a insistir, más allá de que parezca simpático las presentaciones, yo soy un Germán Martitegui en cuanto a, en cuanto a lo que leo, y tengo como cierto rigor, y realmente, en mi caso, como revisor, fue un deleite encontrar tu obra, algo tan elaborado, tan realmente bien pensado desde el punto de vista literario también, más allá de que uno tenga la emoción y las ideas y pensar en el lugar propio para escribir una historia hermosa, los resultados no siempre son efectivos. La pasión no es condición suficiente para tener una obra literaria elaborada. Entonces, leer tu obra realmente con esa calidad narrativa, no digo que me sorprendió, pero sí que me conmovió, porque estuviste a la altura de tus propias ideas y de las ideas de tus lectores. Entonces, desde mi lado puramente juez, por así decirlo, creo que tu obra es algo que merece seguir circulando y de lo cual merecemos ir aprendiendo por todo lo que encierra, por todo lo que tiene, no solamente en cuanto al valor histórico o al valor social, sino también a la técnica narrativa o a las técnicas que implementaste. Entonces, en ese sentido, te hago esta devolución de un lado mucho más severo, que es el de crítico literario, y que sin duda alguna todo lo que hagas a partir de este punto va a mantener eso, porque la base la tenés. Entonces creo que esa es la devolución severa que hago desde mi lado del club de lectura. No sé si Flor tiene algo para agregar por ahí. El perro quiere hablar igual, chicos. Sí, también. Eso iba a decir, el perro tiene una opinión muy fuerte para tirar, ¿eh? Bueno, yo honestamente no soy demasiado crítica con este tipo de cosas, yo soy una simple lectora, pero sí lo que puedo decir es que he leído muchísimos libros que son la primera obra de un autor, de un escritor, y es muy difícil lograr que esa primera obra sea exitosa y que logre atraparnos de la primera página. Yo sabe que no pasa mucho y que tenemos la suerte de estar acá presentes junto a 4 autores que leí, cuya primera obra me encantó, me fascinó. Y es sorprendente, ¿no? Cómo se van juntando de a poquito y cómo van generando cosas entre todos también. Está muy bueno. Principalmente agradecerte, Meli, por habernos elegido, por haber elegido a Tabiel Ediciones para publicar tu primera obra, que es algo maravilloso y que nos encontramos con un libro que nos voló la cabeza a todos.
también como te dije desde el principio, tu libro no habla de mi barrio, pero lo sentí tan emocional como si fuese así. Me sentí parte de esa gente que tiene una historia tan increíble para contar. Y la forma en la que expresas cada historia, ¿no? Porque son relatos cortos y todos te dejan una enseñanza, te dejan una emoción, te dejan algo que es súper lindo y súper difícil de lograr, más cuando no es una novela entera, sino que son relatos. Eh, Adhiero completamente a todo lo que dijo Juli y doy fe de que Juli es bastante crítico con los libros, así que habernos encontrado con una obra que logró palabras tan positivas de Juli fue algo sorprendente y para mí fue un necesito leerlo urgentemente. Te agradezco nuevamente por haber publicado este libro. Espero completamente y súper preparada para leer tus próximas obras. Que ya nos demostraste con este libro que podés escribir y hacer magia cuando lo haces, así que nada, fiel lectora acá ya prestada para leer lo próximo que vayas publicando. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Y de esta manera vamos concluyendo la realización de esta transmisión, de esta grabación de presentación, El lugar feliz de Melissa Osuna, que estemos atentos porque se viene la siguiente reimpresión, la va a disponer ella, la pueden seguir. Obviamente este material va a quedar disponible para aquellas personas que deseen revivir este momento con la familia Tayel, a los que están, si quieren quedarse unos minutos más mientras cierra la transmisión, y mientras tanto nos despedimos. Muchas gracias público por el aguante, y banquemos a los autores y autoras independientes, que hay muchísimo por seguir contando en este 2021. Así que Meli, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Un beso enorme.